Queridas ciudadanas y ciudadanos de la República, señoras y señores representantes de los medios de comunicación, señores oficiales, voluntarios, tripulantes, aerotécnicos y clases, miembros de la fuerza pública, de nuestras Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, señoras y señores funcionarios de la Presidencia de la República, invitados especiales y autoridades de gobierno, señores comandantes generales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, señor general Leonardo Barreiro, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señoras y señores ministros y secretarios de Estado, querido compañero, amigo, Lenín Sánchez, jefe del Servicio de Protección Presidencial, señor Miguel Carvajal, ministro de Defensa Nacional y querido también compañero, amigo, fundamento de esta revolución, Lenín Moreno, vicepresidente constitucional de la República. Al cumplirse 2 años de creación del Servicio de Protección Presidencial, reconocemos, como no podía ser de otra manera, el trabajo y la entrega en el cumplimiento del deber de un gran equipo humano, que en realidad existe desde hace casi un siglo, y en ese tiempo, durante este periodo, ha tenido distintas denominaciones. Fue creado en 1919 con las funciones específicas de una escolta presidencial y entonces se llamó Grupo de Caballería número 1. Años más tarde, en 1940, se dispuso que las funciones de escolta presidencial pasaran a ser rotativas, a cargo de todas las unidades militares de la Plaza de Quito. En 1952 se crea la subsección de decanes y el escuadrón de escolta presidencial Granaderos de Tarqui, cuerpo destinado a brindar los honores y la seguridad a las primeras autoridades. La seguridad es importante, los honores no son tan importantes. En 1995 se crea la Casa Militar de la Presidencia de la República, en la que se unifican la escolta presidencial y el Grupo de Seguridad Presidencial. En perspectiva histórica, el Servicio de Protección Presidencial se remonta a la gesta heroica y victoriosa que comandó el gran mariscal Antonio José de Sucre en las llanuras de Tarqui, el 29 de febrero de 1829. Porque, me parece que hay un error ahí, el 27 de febrero de 1829, perdón. Porque es allí donde estuvieron presentes los granaderos que hoy constituyen el Grupo Escolta Presidencial. Los granaderos de Tarqui, con su vistoso uniforme, proyectan la imagen del país en el ceremonial del relevo de guardia, que tiene lugar todos los lunes frente al Palacio de Gobierno, en la Plaza de la Independencia, que es una muy hermosa experiencia, muestra de cómo podemos llegar a consensos mínimos, cómo está madurando el país, porque todos los días, en este país donde supuestamente no hay libertad de expresión, hay grupos manifestándose en la Plaza de Independencia a favor, en contra del gobierno, pero llega el lunes, 11 de la mañana, el cambio de guardia y todos callan respetuosamente ante lo que prácticamente constituye otro símbolo patrio, el cambio de guardia de la escolta presidencial. Pero los granaderos de Tarqui, aunque son la parte más visible del Servicio de Protección Presidencial, al tener a su cargo la guardia y la seguridad permanente del Palacio de Carondelet, son uno de los 4 grandes cuerpos que conforman el Servicio de Protección Presidencial. Está el Grupo de Protección Presidencial, que son la sombra del presidente y vicepresidente, y tienen a cargo la seguridad de sus familiares más cercanos. Está el Grupo de Transporte Aéreo Presidencial, que incluye pilotos, ingenieros de vuelo, aerotécnicos, azafatas y personal de servicio a bordo. Y ustedes saben que se ha potenciado mucho las capacidades del país, entre ellas los servicios de transporte aéreo y en este caso presidenciales, el avión Legacy, el helicóptero presidencial Drup, que se los puede llamar presidencial, pero son equipos del Estado y están a la orden de todas las instancias del Estado, Poder Ejecutivo, presidente, vicepresidente, ministro, otros poderes del Estado, comando conjunto, etc. Un país pobre no puede darse el lujo de utilizar
esta clase de equipos y transporte, así que saquémosle el mayor provecho posible. Está el grupo de ayuda técnica y logística, que tiene a su cargo tareas especializadas en los campos de la informática, electrónica, etc. Y este gran equipo humano se encuentra dirigido y coordinado desde una jefatura única a cargo del comandante Lenín Sánchez Niño, que reporta directamente al presidente de la República y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Si ustedes quieren, uno de los errores por el idealismo, por la ingenuidad que cometimos al inicio del gobierno, fue subestimar la parte de seguridad. Y hay que ser valientes sin ser temerarios, incluso sin llegar a la irresponsabilidad. Y nos sacudió esa ingenuidad tal vez aquel 1 de marzo del 2008 en Angostura, cuando nos dimos cuenta de la vulnerabilidad del país, cuando nos dimos cuenta que los servicios de inteligencia, donde había infiltrados, donde había gente que reportaba a gobiernos extranjeros, tenían información que no le pasaron a su gobierno. Y esa gente tenía personal, resguardando al presidente, al vicepresidente, a sus familias, y tenían otros intereses que no eran los intereses de la patria, los intereses del gobierno legítimamente electo. Aquí no se trata solamente de valentía o cobardía, se trata de responsabilidad, se trata de que después de muchas décadas hay un verdadero proceso de cambio innegable. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero proceso de cambio innegable en el país, y se está jugando mucho, y hay muchísimas ilusiones que no pueden ser rotas, que no pueden ser destrozadas. En consecuencia, la seguridad, aquello nos enseñó que la seguridad es sumamente importante. Uno de los grandes retos al crear el Servicio de Protección Presidencial ha sido el unificar y combinar la acción de un grupo cuyo origen es plural, puesto que sus miembros provienen de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. La experiencia, les había dicho, del 1 de marzo, donde descubrimos incluso gente infiltrada, muy cerca de nuestras familias, muy cerca de nosotros, que reportaban a jefes de inteligencia que conspiraban permanentemente contra el gobierno, eran agentes de la CIA, reportaban a embajadas extranjeras. Eso nos demostró lo vulnerables que éramos. Pero esto se verificó una vez más con la experiencia del 30S, donde se hizo evidente la necesidad de profundizar la capacidad del Servicio de Protección Presidencial, de funcionar con autonomía administrativa y financiera, como una unidad de eficiencia profesional, basada asimismo en un altísimo grado de confiabilidad del factor humano. Uno de los retos es lograr el funcionamiento coordinado, poner por delante la eficiencia profesional y la ética de servicio a la patria antes que la identidad particular de la proveniencia de tal o cual rama institucional de nuestra fuerza pública. La pertenencia al servicio de protección, queridas compañeras y compañeros, la pertenencia al servicio de protección presidencial es plural, y esa pluralidad, esa diversidad de origen bajo un mando adecuado, con liderazgo certero, constituye una riqueza. No debe ser una debilidad, sino una riqueza. Estamos cambiando, edificando el Ecuador del futuro. Este gobierno no está administrando un sistema, como les mencionaba anteriormente, está cambiando el sistema. Y por eso los peligros son mayores. No queremos darnos de importantes, no queremos caer en exageraciones, pero tenemos que ser muy realistas y objetivos. Ecuador incluso ya está en el mapa mundial, ya cumple roles importantes a nivel geopolítico, a nivel de la liberación de nuestra América. No solo tenemos enemigos internos, tenemos grandes y poderosos enemigos externos. Los peligros son mayores, se afectan privilegios, se afectan poderes, se afectan relaciones económicas, sociales que han dominado durante mucho tiempo nuestro país, desde dentro y desde fuera. Estamos conscientes de que los peligros, los obstáculos, como les decía, son mucho mayores. Por eso tuvimos hace 2 años que configurar con una óptica diferente
nuestra institucionalidad en materia de seguridad presidencial, además que un país moderno requería ya un cuerpo especializado en seguridad presidencial. Por ello, en julio de 2010 se creó el Servicio de Protección Presidencial, con la finalidad de planificar, organizar, gestionar y controlar las operaciones de seguridad presidencial bajo el concepto de seguridad integral. Y pasaron poco menos de 3 meses y ya tuvimos que enfrentar una durísima prueba para el Servicio de Protección Presidencial. Entonces, bajo la jefatura de otro queridísimo amigo y extraordinario oficial de la patria, el almirante Luis Santiago. Me refiero al nefasto 30 de septiembre del 2010. Allí pudimos constatar personalmente en qué forma este equipo humano fue capaz de honrar su lema y lealtad hasta el sacrificio. También un particular abrazo, un gracias de la que tanto habló el comandante Sánchez, el recuerdo cariñoso al comandante Edgar Andrade, que ese 30 días jamás apartó del presidente de la República, pese a que nos quedamos con 3 o 4 guardias de seguridad, el resto fueron capturados, impedidos de entrar al regimiento policial Quito, y jamás apartó, comandante Andrade, del presidente, dispuesto a morir cumpliendo su misión, en lo que algunos todavía, de la forma más irracional, dicen que fue todo un show. Sepan ustedes, queridos soldados, esto es lo que nos dice cierta prensa, que se me puso una demanda ante la Fiscalía acusado de genocidio por yo haber sido el criminal del 30S y diciendo que todo fue una patraña, que yo salí del hospital policial, preparé toda la patraña, todo el show desde la Universidad Técnica Equinoccial y luego regresé al hospital para aparentar ser rescatado y me solazaba con los disparos y viendo los muertos. Eso dice la demanda penal ante la Fiscalía, hecha por un diputado opositor llamado Clever Jiménez, por un supuesto analista petrolero que en verdad es ex sindicalista que quebró Petroecuador, Fernando Villavicencio, y un pseudo dirigente gremial de los médicos cuyo nombre ni siquiera recuerdo. Pero esas son las cosas que ni siquiera menciona la prensa. Gracias a Dios, en forma inédita, porque antes se acobardaban mucho los jueces ante estas clases de denuncias de agentes o actores políticos, esa denuncia fue declarada maliciosa y temeraria. Y los autores de esa denuncia maliciosa y temeraria ahora serán ellos los que tendrán que responder ante la justicia. Pero miren hasta dónde llega la perversidad, hasta dónde llega la mala fe. Muchos de ustedes estuvieron ahí ese día. 3 o 4 de ustedes nos acompañaron todo ese día, porque fueron conmigo hasta la habitación del hospital policial. Son testigos privilegiados ante la historia de lo que pasó aquel 30 de septiembre del 2010. Pero no solo entonces. Guardo en mi corazón y en mi memoria la muestra de admiración permanente de todos ustedes. Y particularmente quisiera recordar uno de los recuerdos y de las memorias más entrañables y más dolorosas. Me refiero a ese gran oficial y amigo que fue el coronel Wilson Merino, fallecido en el septiembre del 2009, víctima de la llamada gripe porcina, pero que me dejó en la Asamblea Legislativa, dejó seguro a su presidente para que asuma el nuevo mandato que le otorgara el pueblo ecuatoriano en las urnas, y después de dejarme en la Asamblea Legislativa fue directamente a emergencia del hospital porque ya no podía mantenerse en pie y murió algunos días después. No tenía que ir tan lejos, ya es irreparable, pero el coronel Merino, John Merino, es una muestra de esa lealtad hasta el sacrificio, de esa capacidad, de esa abnegación, de entrega de nuestros soldados, de nuestras Fuerzas Armadas, de la Fuerza Pública de la Patria. Los miembros del Servicio de Protección Presidencial son el equipo más cercano a los primeros mandatarios. Y ustedes son los testigos privilegiados, les insisto, de lo que hacemos o dejamos de hacer todos los días por la patria. Ustedes podrán ser los testigos privilegiados de que si la retórica era una y los hechos eran otros, que si había una inconsecuencia entre lo que decíamos, lo que pensábamos y lo que actuábamos. Y muchos de ustedes
son ya verdaderos amigos, muy cercanos, en los cuales confiamos, a los cuales queremos profundamente. Conocen al presidente, al vicepresidente, saben que estamos dispuestos a dar hasta la vida por cumplir la misión que nos ha encomendado nuestro pueblo, por alcanzar esa patria nueva, esa patria libre, esa patria digna. Saben que tenemos la obligación de ser valientes, sin llegar, como les decía, a ser temerarios, que tenemos la obligación de ser prudentes, pero sin llegar a ser cobardes. Saben que humanamente tal vez tenemos que dejar solas a nuestras familias, pero que nos preocupa ante todo dejar nuestra misión incompleta, no cumplir a cabalidad con el mandato de nuestro pueblo. La historia ecuatoriana recoge en sus páginas más brillantes el testimonio de lealtad y sacrificio de nuestras Fuerzas Armadas, surgidas al calor de las luchas independentistas lideradas por el libertador Simón Bolívar, de la gloriosa Revolución Liberal comandada por el general Eloy Alfaro y refrendadas con extraordinario heroísmo en Platanillo, Jambelí, Paquilla, Machinaza, Cóndor Mirador, Tigüinza, el Alto Cenepa. La nuestra ya no es la patria encerrada de otros tiempos, prisionera de sus propias fronteras, sino la inmensa patria americana que levanta la voz para que el mundo escuche. Proclamamos la paz, pero también la guerra contra la pobreza, la exclusión, la desigualdad, la corrupción, la mediocridad, el oportunismo. Por ejemplo, el de aquellos que sueñan en quebrar el orden constitucional, porque no nos pueden vencer democráticamente en las urnas. Nuestra Constitución recoge y expresa, define con claridad meridiana la institucionalidad, las competencias, los fines y el carácter de las instituciones fundamentales, entre ellas las Fuerzas Armadas, a cargo de la defensa de la integridad territorial y del ejercicio de la soberanía. La presencia y majestad del Estado ecuatoriano en cada palmo de nuestro territorio es garantizada por nuestras Fuerzas Armadas. La esencia misma de la institución militar determina que tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra, la disciplina, la disposición de servicio a la patria, aun a costa de la vida misma, estén a la orden del día. No podemos darnos el lujo de distraernos ni un instante, en ningún frente, en este combate diario para construir un país de dignidad, la patria altiva y soberana por la que dieron sus vidas nuestros próceres. Con la nueva Constitución, elaborada y aprobada por amplia mayoría del pueblo ecuatoriano, nos hemos decidido a construir una nueva forma de convivencia humana, en diversidad y en armonía con la naturaleza, objetivo en el que las Fuerzas Armadas, la fuerza pública, juegan un papel preponderante como instituciones protectoras de derechos y libertades. La seguridad integral del país, interna y externa, demanda nuevas formas de acción integrada, que todas y todos los ecuatorianos, que todas las instituciones trabajemos codo a codo por la seguridad ciudadana, que es la primera preocupación de nuestro pueblo. Al ser ciudadanos públicos, requerimos seguridad. Una de las cosas más duras, y lo conocen nuestros amigos cercanos que nos cuidan día a día, una de las cosas más duras de este oficio es perder la privacidad, perder la cotidianidad, perder la vida normal de familia, no poderse ir a comer tranquilamente con sus hijos a un patio de comidas en un centro comercial. Son cosas duras, aunque no lo crean. Cuando sus hijos le dicen, vamos a pasear, papi, pero no venga, porque si no te pasas tomando fotos. Pero es un peso muy duro que se lleva encima. Sin embargo, ese peso tan duro se aligera cuando se está entre amigos, cuando se siente el respaldo de un grupo humano del nivel del Servicio de Protección Presidencial, de los gallardos granaderos de Tarqui, del grupo de protección con todos los elementos que lo constituyen. Por ejemplo, la caravana de movilización terrestre, del grupo de transporte aéreo, del grupo de ayuda técnica y logística. ¿Cuántas vicisitudes hemos tenido que pasar? Ustedes han sido testigos de cuántas mentiras hemos tenido que soportar.
ejemplos, ni los más graves, ni los más importantes, pero representativos de todo lo que enfrentamos día a día, ¿no? 2010, antes de las elecciones para consulta popular, una señora de esas que se creen como gran parte de nuestra oligarquía dueña del mundo, para su carro, sin ninguna provocación, se baja para insultar al mandatario y hacer una seña obscena. Y cuando es detenida, porque eso es un delito, nos gusta o no, la versión fue que fue detenida por expresar su no, su rechazo a la consulta popular, ¿no? Eso lo repitió Teleamazonas, Bernardo Abad, por ejemplo, con una muestra de falta de ética impresionante, o sea, asumiendo que lo que decía la señora y sus mentiras era la única verdad, sin contrastar información. Y les puedo contar de estas 500.000 anécdotas. Felizmente ustedes están ahí para luego, yo sé que ese no es su trabajo en estos momentos, pero luego, para la posteridad, decir la verdad histórica, la verdad de las cosas. ¿Cuánto camino hemos recorrido a lo largo y ancho de la patria, en los gabinetes itinerantes, en los enlaces ciudadanos, en las visitas a parroquias, cantones, provincias, el inmenso amor de la gente por esta causa, el inmenso respaldo popular, la alegría y la esperanza que existe en el país, y eso nos ha servido para vencer cualquier problema, para vencer cualquier infamia, cualquier calumnia, cualquier patraña, cualquier mala fe, y seguir trabajando por la patria. Ustedes son testigos de primera mano, testigos, insisto, privilegiados de lo que se ha hecho, de lo que se ha dejado de hacer, de las escasas virtudes, de los errores del presidente de la República, pero también de esa pasión por la patria y de nuestra constante buena fe por servir de mejor manera a nuestros ciudadanos. Ustedes, compañeros del Servicio de Protección Presidencial, podrán testimoniar ante la historia, ante el futuro, si alguna vez utilizamos el poder político que nos otorgara el pueblo ecuatoriano en nuestro propio beneficio. Si alguna vez abusamos de ese poder, excepto cuando cojo un micrófono para cantar, que reconozco que es un abuso de autoridad, el único que cometo de vez en cuando. Junto con mi homenaje a cada uno de los compañeros y compañeras del Servicio de Protección Presidencial, deseo expresar mi homenaje, mi reconocimiento especial, y creo que hablo en nombre de Lenín, nuestro querido vicepresidente, y de Vinicio, secretario de la Administración, y de nuestras respectivas familias, por supuesto. Quiero expresar ese reconocimiento también a sus familias, a sus esposas y esposos, a sus hijas e hijos, a esos hogares que sostienen con heroica resignación el trabajo de ustedes, que al igual que el nuestro, implica ausencia, implica sacrificio de la vida familiar. Un abrazo interminable a sus familias. Por favor, nuestra más profunda gratitud a ellas. Sabemos que sin su apoyo, ustedes no estarían aquí, sirviéndonos y sirviendo a su patria. Somos un pueblo soberano, queridas y queridos compañeros, que reconoce a la paz como el bien supremo de nuestras ciudadanas y de nuestros ciudadanos, como bien supremo de la patria grande. La tranquilidad del señor presidente, del señor vicepresidente, del secretario general de Administración, de sus respectivas familias, hacen que podamos sentirnos tranquilos, seguros para cumplir con este objetivo, este sueño de todos los ecuatorianos que se resume en alcanzar el buen vivir. Muchas gracias. Lenín Sánchez habló bellísimamente la palabra gracias. Hoy más que nunca es pertinente esa palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos. Y felicitaciones en este segundo aniversario del Servicio de Protección Presidencial. Hasta la victoria siempre, compañeros.